Amén. Bendiciones, hermanos. ¿Cuántos estamos contentos? ¿Cuántos estamos en el gozo de Cristo? De estar en la casa del Señor, casa de oración. Bendito sea el Señor. Te esperamos pronto, Señor Jesús. Ven pronto, ¿verdad? Tenemos que hacer eco de esas palabras del apóstol Juan, nuestro hermano, el apóstol Juan. Ven pronto, Señor Jesús, sí, hermano. Aquí hoy voy a tener una clase. Amén. Qué bueno estar nuevamente, hermano. Así reciban saludos, bendiciones de su hermano y humilde servidor. También a los hermanos que nos ven a través del internet, que la semana pasada recibimos un correo electrónico que no los saludamos. Así que es bueno que están siempre pendientes de estos estudios, ¿verdad? Discúlpenos, hermanos, perdónenos, pero reciban saludos. Sepa que les amamos. Esta congregación, Primera Iglesia Bautista Hispana de Quicoral, a estos 11 países que se han registrado, que han visto los videos, ¿verdad?, de nuestra iglesia local, reciban bendiciones, saludos de sus hermanos en Cristo, que todos seremos ustedes, tanto como nosotros, seremos levantados en el rastro de la iglesia. Así que, qué bueno, ¿verdad? Gracias a Dios que somos de bendición por el poder, por el conocimiento de Dios a nuestros hermanos alrededor del mundo. Así que vamos a redimir el tiempo, que tenemos bastante que discutir hoy, tenemos que terminar versículo número 11, el capítulo 11 de Zacarías. Y vamos a ir muy pausados en este versículo. Vamos a dar oportunidad a los hermanos que nos den sus comentarios, dudas, preguntas. Recordemos, dando participación, ¿verdad?, oportunidad para todos los hermanos que puedan participar en la escuela dominical. No queremos hacer un monólogo, queremos, ¿verdad?, que sea interactiva la escuela dominical. Y qué bueno que vemos hermanos, ¿verdad?, que hacía semanas que no veíamos. Qué bueno que están nuevamente con nosotros, hermanos. Saludos, sabe que les amamos en el Señor. Qué bueno verles nuevamente. Vamos a redimir el tiempo. Estamos en Zacarías capítulo 11, versículo 11, y vamos a estar discutiendo vamos a hacer más bien un resumen muy panorámico, y vamos a ver muy pausado, porque estamos aquí discutiendo esa primera frase de ese versículo: y fue deshecho ese día. Y vamos a concentrarnos en esa primera frase, que fue deshecho. ¿Qué quiere decir el Señor a través del profeta Zacarías con ese desecho? Y ese día tenemos que escudriñarlo, ¿verdad?, de una manera muy exhaustiva, aunque recordemos, en 55 minutos no podemos hacer una exégesis muy amplia. Simplemente damos algunos textos para que ustedes vayan haciendo las anotaciones, y durante la semana sigan estudiando e indagando. Hermano, siéntase en libertad de hacer cualquier pregunta a nuestro hermano pastor Asael González o a este servidor. Siéntase en total libertad, sea por teléfono, personalmente, porque cuando terminamos la clase la semana pasada, varios hermanos se nos acercaron, ¿verdad? Y son preguntas, dudas o comentarios que nos edifican a todos. Así, hermano, cuando usted tenga algo, usted levante su mano y haga su comentario, su pregunta, su argumento, para edificación del pueblo, y tratamos, ¿verdad?, a la medida que el Espíritu Santo nos dé capacidad de contestar esas preguntas lo más bíblicamente posible. No queremos salirnos, ¿verdad?, de lo que es la palabra, el marco bíblico de Dios, siempre respetando. Pastor, se nos acercaron varios hermanos de que no levantaron sus manos porque, hermano, y esto lo hacemos con el amor del Señor, respetamos y amamos a nuestros hermanos, de que, hermano, no levante la mano porque yo soy mesotribulacionista. Gloria a Dios, hermano. ¿Sabes qué? Yo le abracé: te amo, eres mi hermano, porque no importa si Cristo viene antes, a mediados o al final, nos vamos juntos con el Señor, y eso es lo importante. Amén. O sea, hermano, que ningún hermano en esta congregación se sienta distanciado porque tiene una forma de interpretación distinta a la nuestra. Recordemos, lo que es doctrina general, hermano, es de manera interpretativa. Lo que es fundamental es que ese hermano espera a Cristo a la mitad de la tribulación. Nosotros lo esperamos antes de la tribulación, otros hermanos nuestros esperan al final de la tribulación. Lo importante es, lo que es fundamental, que esperamos a Cristo y nos vamos con Cristo. Eso es lo fundamental, amén. Así que amemos a nuestro hermano, siempre y cuando estemos en lo que es fundamental. Cuando se sale de lo fundamental, ya ahí tenemos que tener mucho cuidado. Así que vamos a ver Zacarías. A los hermanos que hacen sus anotaciones, tengan su instrumento de escritura a la mano, un cuaderno de anotaciones, y siempre haciendo estas anotaciones para que puedan profundizar más en el estudio. Dice Zacarías 11:11: y fue deshecho ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Recordemos siempre la perspectiva de que Zacarías está representando al buen pastor, el verdadero pastor, Jesús. Es un tipo de Jesucristo. Él recibió esta encomienda de parte de Jehová Dios, y él hace la función de pastor a este pueblo, a este remanente que regresó del cautiverio de Babilonia. Ahora, ese versículo lo estudiamos también en varias versiones. Vamos a estar viendo aquí la versión que discutimos la semana pasada. Aquí en rojo dice:
Así terminó mi pacto con ellas, con las naciones vecinas. El sufrido rebaño me miraba y sabían que el Señor hablaba por medio de mis acciones. Algo muy interesante, hermano, esta versión es que vamos a estar discutiendo lo que es Egón y lo que es Egor, que va a ser destruida esas obras. Zacarías aquí está recibiendo el mensaje de Dios, él está hablando al pueblo de Dios y dice muy claramente: el rebaño sufrido que me miraba a mí, que podía interpretar esa palabra que venía de Dios, que no era palabra mía de Zacarías, sino que era Jehová Dios hablando a través de mí. Dice, conocían, sabían que el Señor hablaba por medio de mí como instrumento, por lo que yo hablaba. Dice ahí, por mis acciones. Yo discutía con mi hermano Eladio ayer en un programa radial que testificamos a Cristo no solamente hablando, más que hablando con nuestras acciones, con nuestros hechos. Por tanto, este profeta de Dios, Zacarías, no solamente estaba hablando de parte de Jehová Dios, sino que actuaba como vocero, como mensajero, como atalaya, como hombre de Dios. A mí me gusta más, el pastor usó una expresión hace varios martes atrás, pastor, de que hay personas en nuestra congregación que no están aquí de frente dando clases, de que no son diáconos, no son ujieres, no están en el coro, pero son la gente que más personas han traído aquí de invitados a la iglesia. Gloria a Dios por ellos. Oremos por ellos, ¿verdad? Son ministerios que están tras bastidores, pero son importantes. Todos tenemos un don y tenemos que invertirlo, volcarlo en la iglesia de Cristo, porque es un don que nos dio a nosotros para que nos quedemos con Él. Seamos egoístas, no, para ser invertido en su iglesia. Por tanto, hay personas que a mí me simbran el corazón, no porque hablan de Cristo, sino porque viven a Cristo. Y este hombre de Dios dice, ellos sabían de que era palabra de Jehová, no solamente por lo que yo hablaba, sino por mi testimonio, por mis acciones. Otra versión que utilizamos fue Las Américas, aquí en azul. Dice, y fue roto aquel día. Dimos varios ejemplos de lo que es aquel día. Así los afligidos del rebaño que me observaban, que estaban pendientes a la palabra que Jehová estaba pronunciando a través de este humilde servidor, conocieron que era palabra del Señor. Amén. Y ahí discutimos en esa clase anterior, dice que ese pacto de gracia, en esta versión de Las Américas, dice que fue roto. Nueva Traducción Viviente, que terminó ese pacto. Biblia de Jerusalén, que fue rota. Dice Biblia textual, anulado. Nueva Versión Internacional, anulado. Y Reina Valera, 1909, deshecho. Pero tenemos que entender una cosa, que ese pacto es muy limitado. Las traducciones del hebreo al español, muy limitados, hermano. De eso estuvo hablando el pastor el martes pasado, de la limitación en ese libro de Efesios, en esa carta de Efesios, la limitación que tenemos en el idioma español. Cuando vamos al idioma original, hay unas palabritas que pueden tener dos distintos sentidos, pastor. Y tenemos que ir a ese idioma original para poder entender de qué se está hablando, o más bien qué Dios habló a esa audiencia original y qué nos está hablando hoy día, y buscar la aplicación para nosotros. Por tanto, vamos a estar viendo hoy que ese pacto que Jehová Dios concertó con las naciones para que no castigaran a su pueblo y sobre todo para bendecir a su pueblo escogido Israel, fue más bien echado a un lado temporalmente. Porque en el hebreo hay una palabra ahí que dice que fue echado a un lado, no que terminó, ni que fue roto, ni deshecho, sino que fue por un periodo de tiempo, por un hiato, hermana Emma, indefinido, que solamente lo conoce el Señor, hermano Robert, que Jesús, en cuanto a la persona divina que sostiene la naturaleza divina humana, sí lo sabe, pero Jesús como hombre no sabía el día, como hombre en su naturaleza de hombre. Por tanto, ¿cuándo volverá a reanudarse ese pacto con el pueblo de Israel? Solamente lo sabe. Dice que cuando llegue la plenitud de los gentiles en cuanto a la iglesia, pero Él trabajará con su pueblo, ese pacto, Él seguirá tratando con su pueblo Israel, porque es el pueblo escogido de Dios. Vamos a estar viendo esto durante el estudio. Ahora, esa primera frase, aquí en rojo, letra itálica, y fue deshecho,
en ese día. Vamos a estar primeramente, hermano, desglosando un poco lo que es ese desecho. Vamos a estar viendo en este estudio de hoy que Dios apartó, echó a un lado ese pacto, no solamente para que estas naciones no oprimieran a su pueblo, sino que ese pueblo no podía, no, más bien hasta el día de hoy no disfruta plenamente de las bendiciones de Jehová Dios, porque Deuteronomio 14 lo estudiamos, que hay unas bendiciones por la obediencia de su pueblo, pero también hay unas maldiciones cuando el pueblo es desobediente. Por tanto, ese pueblo rebelde a nivel general de Israel, no todo Israel, porque hay judíos, recordemos, que se anexaron a Jesucristo y formaron la iglesia. El día de Pentecostés básicamente fue compuesta e inaugurada por estos judíos. Recordemos que nuestra creencia es judeo-cristiana. Y vamos a estar viendo hoy por qué ese desecho no es que fue roto definitivamente, no es que ya Jehová Dios desechó a ese pueblo. Recordemos, una promesa, Génesis 15, Abraham, en ti levantaré una gran nación de ti, Israel. Pero en ti serán bendecidas, solamente Israel, todas las naciones. Ahí estamos incluidos usted y yo, gloria a Dios. Jehová Dios, gracias. Porque en tu plan eterno, no plan B, en tu plan eterno estaban los miembros, los que realmente están en Cristo, de la primera iglesia bautista hispana que hay que orar. Gloria a Dios, aleluya. Que estamos ahí en el plan eterno de Dios. Ahora, tenemos que estudiar un pasaje para ir a este desecho. Vamos a ver varias cosas, así que anote, hermano. Dice el poder del evangelio. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, dinamis, para salvación a todo, paz, a todo, en el griego, aquel que cree, no que crea. ¿Sabe por qué? El que crea es puntual. Crea es puntual. Creo hoy, pero quizás mañana no. Creí ayer, creeré mañana. El que crea. Un auristo imperfecto. Creí ayer, creo hoy y creeré mañana. Jesús dijo, no solamente vengan a mí, sino que obedezcan mis palabras. Andar en obediencia. No obedecer. Obedecer es puntual. Obedezco hoy, mañana no. Obediencia. Caminé en obediencia ayer, camino en obediencia hoy y caminaré en obediencia todo el tiempo. Dice, a todo aquel que cree, dice, al judío primeramente. Y también, algo tremendo en el griego, que aquí hay dos conjunciones copulativas. Y también, dando énfasis, al griego. Recordemos, Pablo está escribiendo cerca del año 60, la carta a los romanos. Está en un contexto helenista. Está hablando aquí a todo el mundo helénico. Y vimos unos mapas aquí en algunas de las clases, que eso era tan distante al este como a India, todo el pérsico, todo el mundo arábico, y tan al oeste como a Roma, inclusive hasta España. Eso era el mundo conocido en el año 60 cuando Pablo escribe la carta a los romanos. Está hablando aquí no solamente al que es griego, sino al helenista, el mundo helenizado en ese entonces, básicamente todo el mundo conocido. Está hablando aquí en el contexto más amplio que se conoce en la hermenéutica como el sensus plenior. Está hablando aquí de todos los gentiles. Bendición universal, sino no solamente para el pueblo de Israel, pero primeramente a los judíos. Y vamos a estar viendo aquí que algunos hermanos están en desacuerdo con lo que, no con nosotros, pastor, con lo que dice la Escritura. Y palabras que el mismo Jesús pronuncia a esta samaritana allí en el monte Gerizim. Él dice, yo como judío, en cuanto a la carne, soy judío. Vengo primeramente por los judíos. Pablo es el evangelista de los gentiles, pero primeramente iba a la sinagoga a predicarle a sus hermanos judíos, primeramente. Vamos a estar viendo por qué ese pacto no fue deshecho en el sentido que ya eliminado, sino que ha sido echado en parte, un periodo de tiempo indefinido, hasta que ese pueblo, hasta que me digas, bendito el que viene en el nombre de Jehová, entonces recibirán las bendiciones. Por tanto, Dios sigue tratando con su pueblo escogido Israel. Actualmente esta dispersión del pueblo de Dios es la iglesia. Pero no ha desechado ese pacto, Él sigue tratando con su pueblo Israel. Porque no me avergüenzo, dice Pablo, del evangelio, porque es dinamis, un poder generador de Dios, propósito para salvación. ¿A quién?
a todo aquel que cree. Pablo está diciendo, esta salvación no solamente para nosotros judíos. Pablo está hablando en el contexto como judío. Dice, al que cree. Y ese aquel es un pronombre definido, individual. Todo aquel que cree. Al judío primeramente y copulativa también, específico. Dos copulativas juntas, tremendo. Al griego, Romanos 1:16. Ahora vamos a estar viendo aquí de qué forma tienen los judíos prioridad. Dos preguntas vamos a contestarnos en 6 características. Vamos a estar discutiendo bíblicamente. Prepare su espada, hermano, vamos a estar leyendo la Biblia. Segunda pregunta, ¿cómo son los judíos los primeros? ¿Por qué son los judíos los primeros? ¿De qué forma tienen los judíos prioridad sobre los gentiles? Y esto es palabra de Dios. Por eso tenemos que tener siempre en nuestras oraciones al pueblo de Israel. Escuche, número 1, los judíos tienen una prioridad sobre los gentiles por ser históricamente el pueblo escogido de Dios. Deuteronomio 14:2, ¿quién lo puede dar lectura? Deuteronomio 14:2, otro hermano va buscando Nehemías 9:7, otro hermano Amós 3:2 y Romanos 11:28 y 29. Número 1, los judíos tienen una prioridad sobre los gentiles por ser históricamente el pueblo escogido de Dios. Deuteronomio 14:2. En voz alta y clara, hermano Roberto. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Jehová te ha escogido, Ecletos, para que sea un pueblo santo y único. Y único. Entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Entre todos los pueblos. Nehemías 9:7. Nehemías 9:7, hermano, rapidito, vamos a estar dando lectura a estos pasajes. Nehemías 9:7, esta primera razón de por qué hay prioridad de los judíos sobre los gentiles en cuanto a que son escogidos, hermana Gini. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre a Abraham. Elección. ¿Y quién es Abraham? El padre de la nación judía. Está hablando Nehemías al retorno a esos 49.897 que retornan a Judá, a Jerusalén, para edificar el pueblo, la ciudad. Amós 3:2. Amós 3:2, hermano Eladio Méndez. Solo vosotros he escogido de toda la familia de la tierra, por eso os castigaré por todas vuestras iniquidades. Solo a vosotros he escogido entre todas las naciones de la tierra, pueblo escogido de Dios. Romanos 11:28 y 29 en voz alta y clara. Romanos 11:28 al 29. Hermano Pino. Así que en cuanto al Evangelio, Escuche. son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios escoge ese pueblo y Dios va a tratar con ese pueblo, no porque ese pueblo tenga méritos, sino porque Dios escoge. ¿Por qué? Porque Él es soberano. ¿Tiene algún argumento contra eso? Pregúntele a Dios. Pero ese es el pueblo escogido de Dios. Número 2, segunda razón bíblica. 2, los judíos tienen prioridad sobre los gentiles como los guardianes a la revelación especial de Dios, las escrituras del Antiguo Testamento. Y el 95% del Nuevo Testamento fue en manos de judíos también. Vamos a estar leyendo ahí Romanos 3:1 y 2. Y otro hermano que busque Romanos 9:4. Hermano Lizer, Romanos 3:1 al 2, para que veamos esta revelación que se entrega al pueblo de Dios. La segunda razón de la prioridad de los judíos sobre los gentiles. Romanos 3, versículos 1 y 2. Y otro hermano que busque Romanos 9:4. Ya. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios.
¿Por qué tienen ventaja? La revelación de Dios. O sea, nosotros conocemos de Jehová Dios por la revelación que se dio a su pueblo Israel. Dice Pablo, ¿tiene alguna ventaja? Sí, muchísima ventaja. Se le entregó la revelación de Dios. Romanos 9:4, otro hermano. Hermano Roberto, Romanos 9:4. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y la promesa. Promulgación de la ley, de la palabra de Jehová Dios. Sobre todo está enfocando aquí al Pentateuco. Por tanto, esa es la segunda razón. Tercera razón, los judíos tienen prioridad sobre los gentiles, pues el Mesías mismo, Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Dios, Jesucristo vino primero como judío a los judíos. Mateo 10, 5 y 6. Mateo 10, 5 y 6. Lectura, hermano. Otro hermano vaya buscando Mateo 15, 24 y Romanos 1, 3. Hermano Eladio, Mateo 10, 5 y 6. A estos 12 envió Jesús después de instruirlos diciendo: no vayáis por el camino de los gentiles y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de las casas de Israel. No vaya a los gentiles. ¿A qué ovejas iba? Él los mandó a estos 72. A las ovejas perdidas de Israel. Estamos viendo aquí la prioridad. No es que la salvación es exclusiva para Israel. Estamos hablando de prioridad bíblicamente. 15:24, Mateo 15:24. Mateo 15:24, hermana. Caridad, que va a decir Claudia, hermana Caridad. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Romanos 1:3 y Romanos 9:5. Romanos 1:3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne. Según del linaje de David como judío, según la carne. Romanos 9:5. Hermana Cecilia. De quienes son los patriarcas, los cuales, según la carne, es Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Cristo, según la carne, judío. Cuarta razón. Los judíos tienen prioridad sobre los gentiles en que esa salvación viene de los judíos. Juan 4:22, conversación de Jesucristo con la samaritana allá en esa fuente, en ese pozo, en el monte Gerizim. Juan 4:22 y Romanos 11, 17 al 24. Juan 4:22. Hermana Caridad. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de Dios. Hermano, Jesús le está diciendo a la samaritana: mujer, ustedes aquí en este monte Gerizim, como samaritanos del reino del norte, adoran aquí lo que no conocen. Nosotros, Jesús se incluye ahí, nosotros, allá en Jerusalén, en Sion, adoramos lo que conocemos. ¿Por qué? Porque la salvación viene a través de mí, que soy judío, en otras palabras, hermano. En el arameo, eso es básicamente, en el arameo es muy directo. La salvación viene a través de mí, este hombre Jesús, porque la carne, soy judío. Hermano, esto es innegociable. Jesús mismo hablando que la salvación tiene prioridad, más bien prioridad al pueblo de Israel, pero en salvación a nivel universal, que vamos a estar viendo otros pasajes. Romanos 11, 17 al 24, hermana Cecilia, en voz alta y clara. Pastor, el próximo. Pues si alguna de las ramas descajada, Tremendo. tú, siendo hijo de iglesia, has sido insertado en lugar de ella y has sido hecho participante de la raíz y de las ricas sabias del higo, no dejaste contra las ramas, y si dejaste, sabe que no tengas tú la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe que estás en pie, no te ensoberbezcas, sino teme,
Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Santo. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Por tanto, ese pacto no ha sido deshecho. Dios sigue tratando con ese pueblo. Si vienen arrepentidos, Dios vuelve y los injerta en el olivo natural, de cuales son ellos ramas. Y nosotros que somos ramas del olivo silvestre, fuimos injertados allí. También ellos, las originales, fueron desgajadas. ¿Cuánto más ustedes? Así que no se jacten, gentiles. Aleluya. Prioridad de la salvación hacia los judíos. Quinto, los judíos tienen prioridad sobre los gentiles, ya que Pablo evangelizó a los judíos primeramente cuando llevaba el evangelio a un nuevo lugar. Hechos 13:46. Pablo, cuando iba a un lugar, iba primeramente a la sinagoga de los judíos de ese lugar. Hechos 13:46. Dando a entender que la salvación primeramente habría prioridad del judío pastor. Entonces Pablo y Bernabé, hablando por nuevo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. O sea, como es necesario que primeramente se les predique a ustedes, pero como usted la desechan, entonces vamos ahora a los gentiles. Prioridad sobre los gentiles de los judíos. Sexta y última razón bíblica de esta prioridad de los judíos. Los judíos tienen prioridad sobre los gentiles en el juicio final, no solamente en bendiciones, en el juicio final y también en la bendición suprema. Romanos 2:9 al 10. Voz alta y clara. Romanos 2:9 al 10, para que veamos que también en el juicio serán primeramente levantados los judíos también. Pero también para recibir la bendición suprema de Dios también serán los primeros. Romanos 2:9 al 10, hermano Eladio. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Eso es juicio. Pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Al judío primeramente para juicio, pero también la bendición suprema serán levantados primero ellos para bendición. Lucas 12:48. Lucas 12:48. Lucas 12:48. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, ha azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le dirá. ¿Y a quién se le dio mucho, pastor? A los judíos. Mucho se le demandará porque hubo una revelación que se le dio a ellos. Y a los suyos vino, Y esa es la palabra. A los suyos, a los judíos vino y los suyos no le recibieron. Y Pedro dice: judíos, hermanos judíos, ustedes han matado al autor de la vida. Al autor de la vida. Por tanto, 6 razones bíblicas de esa prioridad de que el evangelio fuese predicado primeramente a los judíos, no en cuanto a salvación. Vamos a estar viendo ahora, y esto es muy importante que lo anote, 3 características bíblicas. ¿En qué senderos los judíos no tienen prioridad o ninguna ventaja sobre los que éramos gentiles? Porque ya usted y yo no somos gentiles, somos hijos e hijas de Dios. Testigos de Cristo. Número 1, 3 razones. Los judíos no tienen prioridad en justicia o mérito. Vamos a estar leyendo Romanos 3:9 al 10 en voz alta y clara. No hay ninguna justicia en el judío, escuche, ni ningún mérito, fíjese, en ese sendero de salvación. Por tanto, en ese sentido no tiene ninguna prioridad.
No tiene ninguna ventaja, hermano Eladio. Romanos 3, 9 y 10. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Ni tú que eres judío, ni tú que eres gentil, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, en eso el judío no tiene ventaja. Romanos 3, 22 y 23, hermana Gini, hermana Milagro. Qué bueno que todo el mundo quiere hacer lectura bíblica. Romanos 3, 22 y 23. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La salvación es por medio de la fe en Jesucristo. El judío, la salvación es a través de Jesucristo. Aquellos santos que serán levantados a la segunda venida de la dispensación del Antiguo Testamento, ellos murieron mirando a Abraham, saludando de lejos a Jesucristo, a su Mesías. Su fe estaba en ese Mesías que venía. En esta dispensación, el judío que no venga a los pies de Cristo no es salvo, recibirá condenación. Segundo, los judíos no tienen prioridad en la manera en que son salvados. No tienen prioridad en la manera o a través del camino, del canal de ser salvo. Romanos 3, 29 al 30, Maragini. Romanos 3, 29 al 30. Otro hermano que vaya buscando. Romanos 10, 12 al 13. Es Dios, solamente Dios de los judíos. No es también Dios de los gentiles. Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno. Y Él justificará con la fe a los de la circuncisión. Los judíos. Por medio de la fe a los de la incircuncisión. Sí, nosotros. Por tanto, eso que está en la circuncisión es por la fe en Cristo. Y los incircuncisos nosotros también es a través de la fe, a través de Cristo. Romanos 10, 12 al 13. Porque no hay diferencia entre judío y griego. El mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Por tanto, en el canal ellos no tienen ninguna prioridad sobre nosotros. Tercera razón bíblica. Los judíos no tienen prioridad en la participación con el pacto de bendiciones de Dios. Pastor, Efesios 2, 12 y 13. Y ahí mismo 18 al 19. Efesios 2, 12 al 13. En aquel tiempo estabais sin Cristo, Nosotros. de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. 17. 18 y 19. Y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hermano, aquí hay una palabra, cuando yo estoy haciendo este estudio, a mí me emocionó mucho. A mí me emociona, yo soy muy emocional, pero cuando leo la palabra de Dios, el Señor me quebranta, me simbra el corazón. Usted sabe que cuando yo estoy buscando la palabra advenedizo en el griego, tiene mucha fuerza, pero aún en el español. ¿Sabe lo que es advenedizo? Ya no somos extranjeros. Y está escribiendo Pablo, el mismo que escribió la carta a los romanos. Ya no se vean como una rama desgajada del olivo silvestre injertada en el olivo natural, cultivado de Dios. Ya no soy extranjero ni advenedizo. No somos, como decir, algo que se implanta en una condición. No, ya somos naturales, hijos e hijas de Dios. Gloria a Dios por eso. Advenedizo. O sea, no es que yo plan A, Israel y nosotros. No. Ya yo no debo sentirme así. Me debo ser como un original, hijo de Dios. No sentirme advenedizo. No sentirme como que fue injertado ahí en el pueblo. No. Hermano, Pastor Efesios, la elección de Dios desde antes de la fundación del mundo. Esto es un texto
que el pastor va a estar estudiando esto los martes, este texto de Efesios 2, 18 al 19, que estaba usted y yo, si es parte de la iglesia, en el plan eterno de Dios. Elegidos, no solamente para salvación, hermano, para gloria del Señor. Para gloria y alabanza del Señor. Por tanto, aquí hemos discutido en qué son prioridad los judíos y en qué no tienen prioridad sobre nosotros los gentiles. Ahora, vamos a la segunda frase que dice, ese día, discutimos la semana pasada este diagrama de lo que, más bien, vaya, esto a modo general, lo que nosotros creemos, lo que es la era de la iglesia, el rapto de la iglesia, 7 años de tribulación, Cristo viene en su segunda venida, guerra del Armagedón, juicio a Israel primeramente y a las naciones desobedientes que no estén esperando a Cristo, establecimiento del milenio, Satanás atado por 1000 años, viene el milenio, aquí está la resurrección o segunda, o antes de la resurrección hay una rebelión final, se levantará una gran multitud como la arena del mar que irá contra el campamento santo y descenderá fuego del cielo y serán eliminados. Y entonces habrá la segunda resurrección, donde allí no se levantará solamente los impíos. Al que se levante ese juicio no es para salvación, es para escuchar la justa retribución del juicio de Dios. Salmo 19:8. Los juicios de Dios todos son perfectos, justos. Por tanto, y el establecimiento del estado eterno de Dios. Y discutimos que el día de Jesucristo, ¿qué comprende? Día de rapto. Más que no es un periodo de tiempo, sino es un momento. Abrir y cerrar de ojos. Y discutimos varios textos que vamos a estar buscando aquí los hermanos que no estuvieron con nosotros para hacer sus anotaciones, donde aparece en el Nuevo Testamento lo que es el día de Jesucristo o el día de Cristo, que es el rapto de la iglesia. Y estuvimos leyendo ahí Filipenses 1, 3 al 6, que decía, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, de ustedes, iglesia de Filipo. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, perseverancia. Y puede contrastar esto con Judas 21. Conservaos en el amor de Dios, en obediencia. Dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermano, subraya, este es uno de los versículos más preciosos del Nuevo Testamento. Y por eso tenemos seguridad de salvación, porque comenzó la obra en usted, en mí, Él mismo la perfeccionará, la culminará, irá trabajando con nosotros hasta su mismo día. Eso me da a mí seguridad de salvación. Pero no seguridad para tirarme en una banca y no. Me da esa seguridad, por tanto, me hace vivir más en santidad, más agradecido a mi Dios, que no hay forma, hermana Yolanda, de pagarle a Él. Como usted dice, algo, lo que el Señor hizo no tiene precio. Una expresión que usó nuestra hermana Yolanda en una clase, no tiene precio lo que Él hizo por nosotros. Por tanto, es una entrega, una consagración a mi Dios. Y Él va a seguir trabajando conmigo. Hay una teacher que dice, soy cristiano, under construction, en proceso de construcción, ¿sí? Estamos en esa santificación progresiva. Otro pasaje, Filipenses 2:16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, en el resto de la iglesia, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Está hablando aquí nuestro pastor Azael González, hermano pastor Azael González. Él predica la palabra, él se esfuerza, ¿verdad?, en la obra del Señor, y él quiere. Él está preparando, a través del poder del Santo Espíritu de las Escrituras, de su servicio, preparando un rebaño que esté listo para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Que Él pueda ver, como pastor, que su trabajo no ha sido en vano. Y 1 Corintios 15:58 dice, sepan que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Por tanto, Pablo está diciendo aquí que para ese día de Cristo Él quiere decir, Señor, mi trabajo no fue en vano. Gracias porque me ayudaste, fue en tu poder que lo hice, pero no fue en vano. Por tanto, ese es el día de Jesucristo. Estos son los pasajes en el Nuevo Testamento donde aparece esto del día de Jesucristo. Ahora, discutimos otro día que es el día de Jehová o día del Señor.
Aquí están los pasajes del Antiguo Testamento y vamos a estar viendo Isaías 13, 6 a 9. Isaías 13, 6 a 9, para que veamos lo que es el día de Jehová. Ya más bien es un periodo de tiempo muy extenso. Comienza el día de Jehová después del rapto. Comienza el día de Jehová, lo que es el tiempo de la tribulación, la segunda venida, la guerra de Armagedón, el juicio de las ovejas y los cabritos, el establecimiento del reino milenial. Satanás es atado, están los 1000 años. Al final de la rebelión, al final de esos 1000 años, una rebelión final, y la segunda resurrección, que es el juicio para los impíos de todos los tiempos. Hasta ese entonces se conoce como el día de Jehová, el día de Yahvé o el día del Señor. Y estos son algunos pasajes para que lo anoten, donde aparece esa expresión día de Jehová o día del Señor. Isaías 13, 6 a 9. Doy lectura, o alguien quiere dar lectura. Isaías 13, 6 a 9 dice: aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. La palabra Shaddad. Aquí Isaías está alabando al Señor cuando venga su segunda venida. Aún en eso, Él será alabado, glorificado, cuando ejecute los juicios. ¿Quiénes están alabando a Isaías? El pueblo de Israel, que lo está esperando en su segunda venida. Hermano, usted y yo no solamente debemos ansiar la venida de Cristo, no porque ya no tendremos problemas, no tendremos biles que pagar, no habrá preocupaciones, no habrá lágrimas, sino porque estaremos delante de la presencia de nuestro Salvador. Y le veremos, pastor, usted es una expresión en Marte, que le veremos cara a cara, en cuerpo glorificado. Por tanto, cuando Él toma esa naturaleza humana, ya es perpetua en Él. Y ya es Él que usted y yo veremos, a ese Cristo glorificado. Jehová, hombre glorificado, le veremos cara a cara. Eso es lo más grande. Esa es nuestra, Pablo y Pedro dice, nuestra bendita esperanza, que le veremos cara a cara. Yo discutía con mi hermano Jesús González y con mi hermano Eladio. No me interesan, pastor, las coronas. Solamente quiero caer rendido delante de mi Señor. Para mí es suficiente verle cara a cara. Pero queremos tener entrada amplia. Pastor, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermano, que entremos una entrada amplia en el gozo de nuestro Señor Jesucristo. Porque hay un texto que dice, el apóstol Juan dice, no sea que cuando Él sea manifestado nos alejemos avergonzados. No habrá tristeza, no habrá llanto, pero ese texto me hace reflexionar mucho en eso, pastor. No sea que cuando Él sea manifiesto, Juan está hablando a la iglesia, Juan está hablando a los salvos, en el tribunal, en el bema de Cristo. No sea que cuando Él sea manifiesto, tengamos que alejarnos, entrar pero cabizbajo. No, queremos tener entrada amplia. Señor, ayúdame. Edificar mi vida en tu palabra y vivir en tu Santo Espíritu para yo glorificarte a ti, Señor. Que mucho aprendemos en los estudios, hermano. Nosotros estamos para glorificar al Espíritu Santo, no al Señor. A través del poder que nos da el Espíritu Santo. Venga los martes para que se edifique. Venga los martes ese estudio. Y si no puede venir, véalo en video para que seamos edificados. Por tanto, es un periodo de tiempo más bien que un momento. Desde el rapto, después del rapto de la iglesia, hasta que se levanten los impíos de todos los tiempos para ser enjuiciados. Se conoce como el día de Jehová o el día del Señor. Recordemos, día de Cristo en el arpazo, cuando seamos tomados, cuando seamos traspuestos como Enoc y como Elías, levantados, y Él vendrá y nos recogerá. Eso es el rapto, eso es el día de Cristo o el día de Jesucristo. Día del Señor, día de Jehová, después del rapto, todo ese periodo de tribulación, Armagedón, segunda venida, Satanás atado, implantación del milenio, el juicio, inclusive hay un juicio antes del milenio de las cabras y los cabritos. Las cabras, las ovejas y los cabritos, para que entren al milenio. Y al final, rebelión, juicio a los impíos de todos los tiempos, hasta ahí, hasta que ese último impío sea lanzado al fuego, al lago de fuego y azufre. Hasta ahí es el día de Jesucristo. Dice Joel, vamos a estar leyendo Joel 1:15. ¿Quién lo puede leer? Joel 1:15, que Joel habla bastante del día del Señor, igual que Sofonía. Joel 1:15. Doy lectura. Joel 1:15. Ay del día. ¿Qué día?
porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción, alabanza, Shaddai, Todopoderoso. Joel está aquí alabando a Jehová, que no es otro que Jesucristo, Jehová, hombre glorificado, en segunda venida, dando alabanza. Eso lo discutimos en una clase. Lo que es Shaddai, será alabado. Hermano, nuestro hermano apóstol Juan dice: Señor, ven pronto, Señor Jesús. Está alabando al Señor. ¿Quiénes esperan a Jesucristo? ¿Quiénes están esperando esa venida inminente en cualquier instante? Pastor, parece que nadie lo espera. Yo lo espero. Parece que nadie quiere irse. Fíjese que yo digo quiénes se van, y hasta nuestro hermanito Santoyo se conmovió en el vientre de nuestra hermana Janet Santoyo, porque también será arrebatado. Hermano, yo no sé, hermana Gladys, pero yo vivo a cada instante. Es un pensamiento que me viene, que me viene a cada instante. Ay, Señor, si tú vienes ahora. Estamos en Hondipo comprando y una persona viene con actitud: Señor, ¿cómo tú reaccionarías en este entonces? Porque, hermano, tenemos que estar en cualquier momento esperando al Señor, a cada instante. Yo espero, es un pensamiento que a mí siempre estoy pensando en eso. Señor, ven pronto, Señor Jesús. Por tanto, discutimos 4 términos de lo que es adoración, pero nos enfocamos más en este, que es Shaddai, que es raíz primaria de Shaddai, el Todopoderoso, que aún en esa segunda venida Él será glorificado. ¿Por quién? ¿Por los impíos? No, por los que le esperan. Por los que le esperan. Y en el resto de la iglesia son misterios que hará que la Biblia. Pero, hermano, hay una canción espiritual de nuestro hermano Marcos Vidal que se llama Cara a Cara. Señor, no me importa la mesa ni las coronas, quiero caer rendido delante de tus pies, que nadie me moleste, que nadie me diga nada, porque estoy delante de mi Señor, recibiendo nuestra adoración, nuestra alabanza por lo que ha hecho. Hermano, Colosenses 3, véase usted ya en la gloria de Dios. Véase usted ya allí en la gloria de Dios. Por tanto, hay otra expresión que también el Nuevo Testamento, día de Jehová. Estos son los versículos donde aparece la expresión día de Jehová en el Nuevo Testamento. Tesalonicenses 5, 1 al 4, segunda a los Tesalonicenses 2, 2, segunda de Pedro 3, 10, Apocalipsis 16, 17, 12, 10 y 16, 4. 14. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 al 4. Y yo quiero leer ese segunda de Pedro 3:10. Segunda de Pedro 3:10. ¿Alguien lo puede leer? O le doy lectura. Segunda de Pedro 3:10. Dice, Reina Valera 60: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El día del Señor, Nuevo Testamento, con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Escuche, puesto que todas las cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Escuche, el 10 está hablando del día de Jehová. El 12 está hablando del día de Dios, que es cuando comienza el estado eterno. Ahora, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, que ese es el otro día que queremos ver, día de Dios. Tercer día, día de Dios, es segunda de Pedro 3, 12 y 13, cuando ya se enjuiciaron Satanás, los demonios, los impíos de todos los tiempos. Entonces comienza el día de Dios, el estado eterno. Por tanto, tenemos que saber diferenciar lo que es el día de Cristo o día de Jesucristo, el día del Señor, un largo periodo, y el día de Dios en el estado eterno. Habrá cielos nuevos, Apocalipsis 21, y nueva tierra, donde morará la justicia. Ahora, hay otra expresión, dice la parte final: y así conocieron los pobres de rebaño que miraban a mí, que era
palabra de Jehová. Está hablando aquí, hermano, y así, con ese juicio, escuche, en esta profecía traspuesta en el tiempo de los macabeos, aquellos hombres que estaban buscando la consagración santa, buscando esa bendición del pacto de Jehová, estos macabeos y la gente del pueblo que se levantó con ellos, ellos sabían que ese juicio era palabra de Jehová. Los pobres de rebaño, los que estaban mirando a mí, está hablando aquí Jehová Dios, los que estaban miraban a mí. Hoy día, hermano, siempre lo digo, cuando el pastor Azael González está aquí predicando, no es el pastor Azael González, es Dios hablándome a mí. Y aquí Jehová Dios está diciendo, los que me miraban a mí a través de la palabra que yo pronunciaba a través de mi siervo Zacarías, los pobres de rebaño, sabían que ese castigo en el periodo de los macabeos era palabra mía. Cuando Cristo vino e inauguró su ministerio en el año 30 hasta el año 33 y medio, y él dijo, 37 años más tarde, no dijo de esta manera, pero fueron 37 años más tarde, vendrá la destrucción y no quedará en este lugar piedra sobre piedra. Pero los que estaban en Cristo fueron exentos de ese castigo. Los que miraban a mí, por tanto, en el año 70, cuando viene Tito, Vespasiano, que lo envía a destruir a Jerusalén, ellos entendían, esto es palabra de Dios cumpliéndose. En esa profecía eventual. En la escatología, en la segunda venida, en esa dispensación de la tribulación, los que esperen a Cristo, cuando venga ese juicio entenderán que es palabra de Dios cumpliéndose. A eso es lo que se refiere este versículo. Y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, a Jehová Dios, a través de la palabra del profeta Zacarías, que era palabra de Jehová. Romanos 11, 25-27 habla de una restauración del pueblo de Israel. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Todo Israel, todo el que está ahí vivo cuando eso, automáticamente porque es israelita. No, vamos a leer el 26. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. O sea, que es por el poder de Dios, que apartará, dice, Jehová dice, ¿usted tiene alguna pregunta, hermana? La hermana que está al lado de Yanni, ¿tiene alguna pregunta? Jehová dice, y yo haré que obedezcan. Hermano, si usted está en Cristo, es por gracia de Dios. Si usted es salvo por gracia, no por obra para que nadie se gloríe. No, yo soy salvo porque Él me escogió, porque yo iba a obedecer. Él me escogió porque yo sabía, no, el griego dice proginosco, un previo conocer a la persona. Él lo conoció a usted y a mí antes de nosotros nacer, porque Él es Dios. Me escogió a mí, no a usted, yo hablo primero, a usted lo escogió, no porque sabe que usted le va a obedecer. Dios no escoge una elección suya, Dios escoge porque Él es soberano. Él lo escogió a usted para que lo obedecieran y glorificaran su nombre, con un propósito. Yo haré que obedezcan. Por tanto, este pueblo sabía, dice, que miraba a mí. Isaías 30, 18, 21 dice, el pueblo que espera en Él, el que clama a Él. Escuche, Isaías 30, 18, 21. Por tanto Jehová esperará para tener piedad. Esperará. Ese pacto puesto en espera. Esperará para tener piedad de vosotros. Y por tanto, conclusión, será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Jehová será exaltado teniendo misericordia del pueblo de Israel. Le doy oportunidad a hermana Gini. Porque Jehová, explicación, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que en Él confían. Ciertamente el pueblo morará en Sión. Ciertamente, ciertísimamente, superlativo hebreo. En Jerusalén nunca más llorará. Y el que tiene misericordia, que es Jehová Dios, se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. Bien que os dará el Señor pan de congoja actual y agua de angustia. Con todo, tus maestros nunca te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. 21.
Resultado. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torcéis a la mano izquierda. Aleluya, gloria a Dios. Eso es, hermano, un hebraísmo, un modismo que es el Espíritu Santo internamente dirigiendo, conduciendo nuestras vidas en obediencia, en santificación. Por tanto, el Espíritu Santo actuará sobre ese pueblo, hablándole, esto es un modismo, no al oído, sino internamente a su corazón. Este es el camino. Por tanto, aún esa obediencia de Israel, Dios será glorificado. No es obra del pueblo de Israel, sino es obra del Dios del pueblo de Israel. Amén. Así, hermano, que tenemos que entender, y así conocieron los pobres del rebaño, los que en ese tiempo fueron obedientes. Cuando Cristo vino, y los que serán obedientes en tiempo de la tribulación, reconocerán y Él será glorificado. Los pobres del rebaño. Hermano, el próximo domingo ponemos de pie para orar. No sé si el pastor va a seguir con el estudio de Zacarías. Yo quiero, precisamente para no entorpecer el estudio, pero traer algo relativo, exponer posiblemente más de 20 evidencias del rapto premilenial. Ok. Y si tienen preguntas, pues pueden hacerlas y así no se interrumpe la clase. Perfecto, porque me excusan, hermano, el próximo domingo vamos a estar fuera de la ciudad. Nuestro hijo, y le pido oración, nuestro hijo mayor se nos casa a 21 años. Oración contestada de mi esposa Milagro y de mi persona. Para que viva en obediencia a Cristo y su evangelio. En nuestro hogar, no es nuestro hogar, es hogar del Señor. Y no puede haber en nuestro hogar anatema. Y nuestro hijo se ha privado de venir a nuestro hogar porque está en pecado. Y es mi hijo y yo lo amo, pero primero es mi Cristo. En fornicación no puede entrar a mi hogar. Gloria a Dios que Él va a hacer las cosas bien, se va a casar y entonces tiene entrada. Hermanos, son cosas duras a nuestro hogar, no solamente como mi hijo, sino como mi hermano en Cristo. Así que gracias por las oraciones. Nos excusan el próximo domingo. El próximo domingo tendrán un buen maestro, nuestro pastor Azael González. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, tu infinita misericordia, Padre Santo. Gracias porque ahora podemos ser llamados hijos e hijas tuyas, mi Señor. Gracias porque tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo para que te obedeciéramos, para alabanza y gloria tuya, oh Señor. Gracias por tu pueblo Israel, de donde viene la palabra tuya, Padre Santo. Gracias, Señor Jesucristo, linaje de David, hijo de Abraham. Gracias por ser nuestro Salvador. Gracias, mi Señor, porque tú nos has escogido por tu misericordia, tu amor y tu gracia que es eterna, mi Señor. Gracias por esta profecía de Zacarías, mi Señor. Tú nos das entendimiento de cuáles son tus propósitos con tu pueblo Israel y con tu pueblo en esta dispensación que es la iglesia, mi Señor. Ayúdanos, Padre, a hacer ese remanente fiel a ti, ese rebaño pobre de espíritu, que reconoce, que sabe, que entiende que fuera de ti nada podemos hacer, oh Señor Jesús. Ayúdanos en el poder de tu Santo Espíritu a glorificarte y a testificarte a ti, oh Cristo. Gracias por cada hombre, por cada joven, por cada mujer, por cada niño de esta congregación, de tu iglesia universal, Padre, que como nosotros hemos apartado este día para rendir culto al único Dios viviente, quien viene pronto por nosotros, tu iglesia, mi Señor. Gracias, Señor, te doy por esta oración contestada, mi Señor, de nuestro hijo, hijo tuyo, que quiere obedecer tus mandamientos, mi Señor. Gracias, Señor, por tantas bendiciones que tú nos das. Perdónanos, Señor, nuestros pecados, nuestras ofensas, mi Señor. Ten misericordia de nosotros, Padre. Ten misericordia de nosotros, Señor. Danos tu amor, oh Cristo, que tú derramaste en nuestros corazones. Y ayúdanos, mi Señor, más que hablar de ti, a vivirte a ti, oh Cristo. Pero conforme a tu palabra y a tu voluntad, mi Señor. Que seas tú el amor de nuestra vida.
Que todo nuestro amor, nuestra fuerza sean hacia ti, mi Señor, primeramente. Que seas tú soberano, entronizado en nuestra vida y en tu iglesia. Te damos gracias, mi Señor. Gracias por el estudio que tú traes el próximo domingo a través de tu vocero, tu atalaya, nuestro pastor Asael González. Gracias por estos fieles, mi Señor, que vienen y meditan y estudian tu palabra, mi Señor. Escudriñan tus escrituras, mi Señor. Gracias por el mensaje que tú traes esta tarde. Gracias, mi Señor, porque tú nos llamas a tu mesa en este día, mi Señor. Ayúdanos a entrar a cuentas contigo y con aquellos hermanos que estemos contrarios. No permitas, Padre, que tomemos y comamos juicio para nosotros mismos, mi Señor. Perdónanos, mi Señor. Gracias, Padre amado. Te damos gracias, Padre, y pedimos todas estas cosas creyendo en el poderoso nombre de tu Hijo, quien es eterno y amado, nombre sobre todo nombre, Jesucristo, nuestro Señor, mi Señor. Amén y amén. Gracias, papá.